el panel de experiencias docentes. Vamos a dejar a la doctora Heréndira Piñón, que va a conducir la participación de la maestra Aurora Sotelo, Alexis Castañeda, Enrique Ortiz, Mari Carmen Hernández y Zuleima García, este panel de experiencias docentes. Doctora Piñón, de veras agradecemos muchísimo que cierre esta penúltima parte donde queremos que los maestros que ahora han asistido como escuchas puedan identificar qué significa sistematizar una buena práctica. Vamos a ir anclando a la maestra Aurora Sotelo. Bienvenida, maestra Aurora, ¿cómo está por aquí? A la maestra Alexis Castañeda, Maestro. por favor. Al maestro Enrique Ortiz, a la maestra Mari Carmen Hernández y a la maestra Zuleima García. En lo que vamos anclándolas, las dejo, doctora Piñón, para que usted empiece la conducción de este panel Experiencias Docentes. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos. Entré a algunas de las salas. De verdad es maravilloso ver caras conocidas de compañeros que siempre han estado atentos a estas actividades como este foro, sexto foro de visibilización de buenas prácticas. Es un evento que celebra la innovación docente en México. Ya les decía a la doctora Ganen, mi nombre es Erendira Piñón Avilés, soy tutora en este foro, llevo los 6 años siendo tutora. En este evento, año con año, hemos salido de las docentes y los docentes de todo el país y espero que toda la audiencia el día de hoy esté aprendiendo mucho. Vamos a emprender un viaje por México. Voy a poner mi presentación y mientras están anclando a los compañeros. Listo, ya se ve. Bueno, vamos a emprender este viaje por diversas regiones del país. Le hemos denominado este panel Un viaje por México, relatos que transforman la escuela. Esto nos ha parecido un nombre adecuado porque las buenas prácticas que nos comparten nuestros compañeros en este recorrido que vamos a hacer nos van a permitir preguntarnos constantemente, ¿lo que yo hago en el aula puede ser una buena práctica que compartir? ¿Qué de lo que aquí he escuchado me puedo llevar a mi propia escuela? Para poder realizar esta actividad, vamos a... Ay, sí, estoy aquí. Vamos, de repente pensé que no estaba, pero ya vi que sí. Vamos a presentarles esta dinámica de trabajo. Primero, quisiera mencionar esta parte que todos sabemos que estamos en una etapa de transición de un paradigma tradicional en donde el territorio ha sido solo contexto, ha sido un escenario pasivo y desconectado, y estamos ahora transitando hacia un paradigma en donde el territorio se convierte en fuente legítima de conocimiento. Por eso, en este viaje, el territorio no es solo un escenario de fondo. A través de regiones, entidades como Guerrero, Oaxaca, Sinaloa, Puebla y el Estado de México, nuestros panelistas acuden a este panel con el objetivo principal de destacar cómo enfrentan retos específicos para poder reflexionar sobre su práctica, ponerlas en práctica, mejorarlas y generar cambios positivos basándose en la realidad de sus comunidades. Parece increíble cómo fue la selección. Bueno, los tutores propusieron algunos de los compañeros para participar, pero miren cómo quedó Guerrero, Oaxaca, Sinaloa, Puebla y el Estado de México. Entonces, interesantísimo. Vamos a compartir en este panel la experiencia de los participantes y lo principal es hacer énfasis en un hecho importante, que el entorno local es esencial para el saber pedagógico. Lo que buscamos es inspirar a otros profesionales a adaptar las experiencias transformadoras en sus propios centros escolares, las que escuchamos en los talleres, las que leerán en el libro digital que hoy se compartirá, las que pueden leer en los 5 libros anteriores. Entonces, bueno, nuestros compañeros panelistas, para poder hacer este recorrido,
van a tomar 3 puntos principales. ¿Cuál es el reto que enfrentaron para poder sistematizar su práctica? Sobre todo tomando en cuenta el contexto en el que están. Luego, la acción transformadora, cómo lograron capitalizarla para aplicar lo que desarrollaron y qué impacto tuvo esto en la comunidad. Esos 3 puntos son el motor de transformación que queremos compartir el día de hoy. Y vamos a empezar con nuestra primer parada en este gran viaje. La primer parada es con Guerrero. Iniciamos este viaje en Guerrero, tierra de contrastes intensos, de mar y montaña, de pueblos originarios, tierra de resistencia y dignidad. Hablar de Guerrero es hablar de comunidad, de historia viva, pero también de contextos que desafían profundamente la escuela. Entonces, vamos a abrir este recorrido con nuestra compañera Aurora Sotelo Mayani. Ella nos recuerda que la escuela no puede separarse de la vida de su pueblo. Presentó en los talleres una buena práctica denominada Construyendo un espacio para todos, en donde la escuela se adapta a la neurodiversidad. Platícanos, Aurora, ¿cuál fue tu experiencia al sistematizar tu buena práctica? Abre tu micro. ¿No se puede? Ya. A ver, ahora. Ya, muchas Listo. gracias. Gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Vengo del corazón del sur, del estado donde el sol se funde con el mar y las montañas. Las montañas guardan historias de libertad. Mi bello guerrero. Hablar de mi estado es hablar de la fuerza de su gente, del color de sus huipiles, del ritmo de la chilena, del sabor del mezcal, del chilate y el pozole. Somos un estado de contrastes, vibrante y resiliente, un lugar donde la comunidad es el motor que nos mantiene de pie. Y es precisamente ese espíritu de unidad que me trae hoy aquí para compartirles una experiencia que ha transformado mi jardín de niños Miguel Hidalgo y Costilla del puerto de Acapulco. Como educadores realizamos infinidad de actividades al día, y el primer gran reto fue decidir qué es lo que realmente vale la pena compartir con mis compañeras y compañeros de otros estados. Me di cuenta de que lo más valioso no era una actividad aislada, sino un cambio de paradigma. El desafío no era solo administrativo o pedagógico, sino un cambio humano. Pensar y pasar de la idea de que el niño debe de encajar en la escuela a la convicción de que la escuela es la que debe de adaptarse a cada niña y niño neurodivergente. A lo largo de estos maravillosos 9 meses, he tenido la fortuna de compartir con maestras de otros estados de la República y a pesar de que somos de diversas entidades, coincidimos en la misma pasión por transformar nuestras realidades. La acción transformadora se centró en la inclusión real, utilizando los libros de texto gratuitos como un puente de aprendizaje diverso. Pero no lo hicimos solos. Establecimos un vínculo vital con el CRIE, el Centro de Recursos e Información para la Integración Educativa en Acapulco, a quien hago un agradecimiento especial. Creando ese vínculo institucional, logrando que nuestros alumnos fueran diagnosticados y lo más importante, que tuvieran un seguimiento real. El CRIE capacitó a todo nuestro personal docente de apoyo y administración. Museo de la Máscara aquí en Acapulco, La Granja y centros comerciales, porque la inclusión no termina en la puerta del jardín, se vive en sociedad. Hicimos que familias fueran protagonistas, participando activamente dentro de las clases a través de la modalidad de rincones de aprendizaje. Hoy el impacto es tangible.
Tenemos una comunicación constante con terapeutas y psicólogos que mes con mes nos envían avances y sugerencias. Las familias están motivadas y presentes en la escuela. Han dejado de sentirse solas en este camino. Pero el mayor logro está en las y los niños que hoy son más autónomos, están plenamente integrados. Y lo más conmovedor es ver cómo sus compañeros los incluyen de forma natural en cada juego y actividad. Hemos logrado que nuestra escuela sea de verdad un espacio seguro y acogedor para todas y todos. Agradezco infinitamente a la doctora Zulma Esther Perzábal Solano, quien es con su profesionalismo integró, brindó acompañamiento y asesoría en todo este proceso de sistematización. Gracias, doctora, por su confianza y por darnos a todas la oportunidad de convivir, de conocer, compartir con todas las compañeras del equipo. Sí, vengo de Guerrero, donde aprendimos que ante la adversidad, la respuesta siempre es el trabajo colectivo. Me quedo con esa satisfacción de saber que en mi jardín de niños no solo enseñamos letras y números, sino que construimos puentes para que ningún niño se quede atrás. Muchas gracias. Gracias, Aurora, qué interesante. Gracias por también mostrarnos cómo no estamos solos, porque tú dices en colaboración con este Centro Regional de Recursos, pudiste trabajar mejor tu buena práctica y bueno, tenemos que buscar esas ayudas. Gracias, Aurora. Vamos ahora a continuar nuestro viaje por nuestro país. Ahora vamos hacia el norte, a Sinaloa, un territorio de contrastes. Aquí la escuela, ustedes lo saben, enfrenta retos complejos, pero también es un espacio donde se construye esperanza todos los días. Escuchemos cómo desde este contexto se generan prácticas transformadoras. Viene con ustedes Alexis Castañeda Méndez, del nivel de telesecundaria. Él nos compartió en los talleres también una experiencia a la que dio el nombre de Educar con Sentido, la línea de tiempo creativa como estrategia sociocrítica para la inclusión y el pensamiento crítico en telesecundaria. Platícanos, Alexis, ¿qué retos enfrentaste? Si estás por ahí, no te veo. Buenas Ya tardes. te vi, ya, gracias. Buenas tardes, un gusto estar presente aquí con ustedes. Agradecido con Grupo Loga por la oportunidad y también con mi tutor Oscar Alvarado por la preparación y la motivación que han tenido hacia mí. Como lo comentó la doctora, vengo de Sinaloa. Hablar de Sinaloa es hablar de una tierra de raíces fuertes, de mar, valle y sierra. Una tierra donde la cultura y la comunidad forman parte de nuestra identidad. Sinaloa no solo es el lugar donde enseñamos, es el territorio que nos enseña todos los días sobre esfuerzo, solidaridad y esperanza. Aquí cada experiencia lleva consigo la voz de nuestra gente, nuestras tradiciones y la fuerza de quienes en medio de los desafíos siguen creyendo en la educación como camino de transformación. Sinaloa es Sinaloa. Los principales retos que enfrenté primeramente fue lograr que las y los estudiantes participaran activamente en su aprendizaje. Fue un reto muy complicado al principio, ya que mostraban una desmotivación muy grande, lo cual pues me interesó mucho trabajar en ello. También identificar inseguridad y poca participación oral en el grupo, ya que al mostrar inseguridad, los alumnos no se creían capaces de lograr muchas cosas grandes que son capaces de hacer. Un alumno motivado es capaz de lograr lo que se proponga, siempre y cuando tenga un muy buen acompañamiento. También otro reto que enfrenté fue reconocer las barreras para el aprendizaje y la participación en algunos alumnos y transformar las clases tradicionales basadas en memorización hacia aprendizajes significativos, clases más interesantes, más innovadoras, donde fueran de interés de ellos, siempre teniendo presente los contenidos, vinculándolos hacia la comunidad. La acción transformadora que me tocó realizar fue la implementación de una línea del tiempo creativa con enfoque sociocrítico, ya que aquí se promovió que el alumnado fuera protagonista de su propio aprendizaje, se fomentó el análisis, la organización de información y argumentación,
Estábamos buscando crear alumnos críticos, que conocieran lo que viene siendo la comprensión, que supieran comprender lo que leen, hacer uso de sinónimos para así organizar mejor su información. El impacto logrado que analicé primeramente fue mayor seguridad y confianza en la participación de las y los estudiantes, el incremento de la participación oral y del trabajo colaborativo, el fortalecimiento de las relaciones respetuosas y solidarias dentro del grupo. Participar en este foro ha significado para mí una experiencia muy enriquecedora, tanto en lo profesional como en lo personal. Mi interés por participar surgió gracias a la intervención de mi tutor, el maestro Óscar Alvarado, quien influyó de manera importante en mi proceso formativo, motivándome a salir de mi zona de confort y a compartir mi experiencia con otros docentes, siendo un docente de nuevo ingreso. Trabajar con estos proyectos sociocríticos me permitió comprender que la educación va más allá de transmitir contenidos, implica reconocer las realidades de nuestros estudiantes y generar aprendizajes con sentido humano y social, en todo momento viendo la parte humana. Este proceso me ayudó a reflexionar sobre mi práctica docente y mirar la enseñanza desde una perspectiva más crítica, empática y transformadora. Muy agradecido con las personas que están presentes por la oportunidad que se nos brindó. Y esto sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Alexis, cuando veo la cara de Alexis tan joven, y véanlo, se confunde ahí con los alumnos en la fotografía, ¿verdad? Alexis es un maestro muy entusiasta, desde Sinaloa, y nos platica, bueno, cómo vive, cuáles son sus deseos, esperanzas que él tiene en ese contexto tan difícil que es Sinaloa, con todo lo que están enfrentando en los últimos tiempos, ¿no? Y entonces también me remito a mis tiempos cuando iniciaba, cómo no se puede perder. Yo tengo ya 42 años de servicio y él pues va empezando. Y entonces yo digo, bueno, no tenemos que perder ese entusiasmo durante todo este tiempo que estamos trabajando con nuestras niñas y nuestros niños. Y lo que aquí venimos a compartir, bueno, a lo mejor a alguien le parece algo muy sencillo, pero tenemos que valorar nuestras prácticas y ver cómo podemos ir avanzando cada día en esa, reflexionando sobre lo que hacemos. Vamos a continuar ahora nuestro viaje. Gracias, Alexis. Nuestro viaje ahora nos va a llevar al Estado de México. El Estado de México es una tierra, un espacio donde convergen múltiples realidades. Hay mucha migración, al estar saturada la Ciudad de México, aquí el desafío no solo es enseñar, sino construir comunidad en medio de esa diversidad. Enrique Ortiz Rico es docente de primaria. Él nos trae su experiencia y nos comparte cómo decidió entrar al foro, qué retos enfrentó y cómo con su experiencia logró responder a ese gran reto de construir comunidad en medio de la diversidad. Su práctica, la que presentó en los talleres, fue recuperación histórica, memoria y formación del pensamiento crítico en estudiantes de primaria. Adelante, Enrique, un gusto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Soy el maestro Enrique Ortiz Rico y estoy representando orgullosamente al Estado de México. Mi estado es como un espejo histórico, guardián de acontecimientos y lugares que nos dan identidad como país. En nuestro estado está Teotihuacán, el gran centro religioso y político de Mesoamérica. Muy cerca de ahí está Texcoco, testigo del choque colonial, lugar de mestizaje y evangelización. De alguna manera, los caminos de mi identidad están trazados por la libertad, la independencia y la revolución. Pues para llegar al centro de nuestro país se tienen que pisar tierras mexiquenses. Y ahora somos un estado de contrastes donde la economía e industrialización convergen con un oasis ecológico como el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Y en lo sociocultural, los contrastes aumentan. Mi proyecto se tituló Recuperación Histórica, donde buscamos romper el olvido sobre los hechos ocurridos en Tlatelolco en 1968. El interés en participar en este foro surgió principalmente en el marco de las acciones propuestas por la nueva escuela mexicana. A mi parecer, un plan que nos ha brindado muchos retos, pero también una oportunidad histórica.
En cuanto a los retos, el principal fue mejorar nuestros instrumentos de diseño curricular, pues fue necesario vincular y articular contenidos de distintos campos formativos, interpretando nuestras realidades con distintos referentes, lo que serían los ejes de articulación, adecuando a las condiciones y necesidades de nuestra comunidad. Esto fue la contextualización. Y luego proponer contenidos, otros discursos y actividades en el codiseño. Un proceso creativo que nos exigió como docentes un vasto capital cultural. Pero esto, que fue nuestro reto, fue también nuestra oportunidad, pues ahora teníamos en nuestras manos la oportunidad de dar voz a lo silenciado en nuestras respectivas comunidades. Como docentes, era una exigencia histórica, crear identidad a partir de infancias y adolescencias en espacios escolares y al respectivo impacto en la comunidad. Trabajar con proyectos sociocríticos puso en práctica nuestra autonomía profesional, pues ya no era solo desarrollar un plan y sus programas organizados de manera descontextualizada o, en muchos casos, diseñados desde los escritorios de las secretarías, sino a partir de la identidad pedagógica, desarrollada en el proceso de los proyectos. En pocas palabras, ha sido un ejercicio docente como intelectual transformador, donde los estudiantes son considerados como agentes críticos y partícipes de la construcción de sentidos de los saberes que se desarrollan en los espacios escolares, creando con la comunidad un currículo respetuoso con las necesidades de los colectivos sociales y la necesidad de crear didácticas y pedagogías para formar conciencias críticas, sujetos autónomos y construcción de identidades. Durante la sistematización de esta práctica, estuvimos acompañados todo el tiempo. En mi caso, quiero agradecer a la doctora Laura Elizabeth Gómez Meléndez su apoyo y experiencia en el acompañamiento para este foro, así como a mis compañeros del taller que enriquecieron nuestras prácticas pedagógicas con sus historias y vivencias, ya que escuchar sus proyectos, las recomendaciones para la sistematización de nuestras prácticas, los retos que tienen como docentes y cómo los resolvieron, fue quizá lo más valioso de mi participación en este foro. Considero que estos espacios de creación de identidad pedagógica son la gran oportunidad para dar voz a lo que en situaciones y en muchas ocasiones se quiso silenciar, compartir y fortalecer nuestras epistemes, nuestros discursos educativos y edificar nuevas estrategias. Muchas gracias de verdad por la oportunidad y invitarlos a todos a participar en este tipo de foros. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Y gracias también por compartirnos estas hermosas imágenes de nuestro territorio en el Estado de México, para que se animen a visitar el Estado de México, que es tan maravilloso. Gracias, Enrique. Bueno, antes de seguir, vamos a pensar un poquito, vamos a detenernos. Piensen en su propio territorio. Ustedes han vivido experiencias de aplicación de proyectos sociocríticos en sus contextos. Todos ustedes, que algunos son maestros de recién ingreso, otros de muchos años, todos han enfrentado dificultades similares a las de los compañeros. Piensen, ¿creen que su práctica, la reflexión sobre esa práctica, ha transformado la mirada pedagógica? Dense un momento para reflexionar antes de continuar el viaje. La transformación comienza al adaptar, no al copiar. Los compañeros nos han compartido muchas de las buenas prácticas, las van a ver en el libro. Ahorita que nos presenten el libro van a ver de cuántos estados. Maravilloso. Y entonces van a poder ver cómo hay recomendaciones de los compañeros para poder aplicar una práctica similar, adaptada a su territorio. Lo que aquí queremos destacar es eso. Cada territorio tiene sus propios desafíos y no se trata de estandarizar nada ni de que todos hagamos lo mismo, sino se trata de responder a esas realidades de nuestro contexto. Por eso es importante la lectura de la realidad para tomar decisiones pedagógicas. Vamos ahora a continuar, y los dejo un poco reflexionando, y a continuar nuestro recorrido, y ahora vamos a ir a Puebla. Puebla, un estado maravilloso. Es nuestra cuarta parada. Tierra de historias y tradiciones profundas. Aquí la educación se teje entre saberes ancestrales y prácticas contemporáneas. En la voz de Mari Carmen Hernández Rojas, del nivel de secundaria, ella nos va a platicar
cuáles son los desafíos que enfrentó y su práctica, la práctica que ella presentó fue denominada un buen tino, una buena solución. Y bueno, es de matemáticas y no es nada sencillo porque muchas veces nos cuesta mucho trabajo trabajar asignaturas como las matemáticas. Entonces, ella nos va a decir cómo sistematizó y qué fue lo que enfrentó. Adelante, Mari Carmen. Gracias por la presentación, maestra Erendira. Agradezco este espacio y saludo a todos los compañeros que nos ven. En Puebla puedes transitar por zonas cubiertas de intensa niebla que te pueden evocar al temor a lo desconocido, pero que te dirigen a escenarios espectaculares, como lo son las cascadas de Honey. En este recorrido también emergen relieves como la laguna cráter de San Luis Atezcac, donde sus paisajes te enfrentan en lo que es la ficción con la realidad. Si continúas en el trayecto, puedes circular desde el Huexcomate hacia zonas de gran extensión, como es el Santuario Ecoturístico de San Juan Raya, donde se enfrentan los conocimientos empíricos con la ciencia para descubrir nuestros secretos del pasado, pero que nos dan posición en el presente. Hablar de toda esta riqueza geográfica es visualizar toda una gran diversidad cultural en la que las tradiciones permanecen. Incluso algunas tradiciones han ido transformándose en el tiempo para permanecer en lo contemporáneo. Tal es el caso de las ferias comunitarias, que es el elemento central en el que centro mi práctica que hoy les comparto. La siguiente, maestro, por favor. Esta sistematización de la práctica no hubiese sido posible sin toda la organización que tiene de fondo Grupo Loga y todas las instituciones asociadas, así también como a mi tutora, la maestra Olga Donaji Ibarra Leal, y reconozco la labor de todos los tutores que nos motivan todo el tiempo, que nos dan confianza y que sobre todo también adaptan sus tiempos a nuestros tiempos para que todo este trabajo se vea visualizado. Mi primera intervención es el reto que enfrenté. Este reto se parece a lo que les contaba del temor a lo desconocido entre la neblina. En nuestro consejo técnico y entre compañeros, haciendo precisamente este análisis de la realidad, nos surgió la pregunta de cómo transformar la concepción de un rally tradicional en una oportunidad para fortalecer aprendizajes académicos y socioemocionales, pues parte de las áreas de oportunidad, ya terminando el segundo periodo, se centraban en los aprendizajes y se centraban en las conductas de los jóvenes que eran poco respetuosas entre ellos. Como segundo aspecto, quiero mencionar la acción transformadora. Esto que te hace desafiar la ficción, la teoría que enfrentas en los libros con la realidad de tu escuela. Esto me permitió transitar de lo tradicional, que son los juegos de feria, para transformarlos en juegos didácticos con enfoque STEAM. También me permitió conducir el proceso de enseñanza-aprendizaje con mis alumnos, para dimensionarlos, como lo mencionaba, a espacios de gran extensión, desde el cálculo hasta la concepción del álgebra. Mis estudiantes desarrollaron en todo momento, bajo el proyecto de metodología STEAM, un tiro al blanco, en el cual, por medio de la forma en que regularmente se juega, pues incluyeron dentro preguntas que iban desde el cálculo mental hasta ir desarrollando la jerarquía de operaciones, irlos trasladando a lo complejo, hasta llegar también a encontrar reactivos que tenían una concepción ya al álgebra.
Esto también se construyó mediante la integración de saberes, lo que mencionábamos de ir de lo empírico a la ciencia. En ese sentido, recuerdo mucho cómo en la imagen logramos ver que a pesar de la técnica, la tecnología y los instrumentos, el trazar internamente círculos a un círculo en el transportador, pues no da para la dimensión o la longitud que debe de ser, y regresar también como a lo tradicional, ¿no? A la cuerda con la distancia determinada para ir marcando. Entonces, todos estos elementos fueron construyendo aprendizaje junto también con las disciplinas asociadas de biología y artes. Finalmente quiero compartir lo que es el impacto logrado, que es como en los paisajes, que te llevan a escenarios espectaculares, por lo que transitamos del aula a una presentación pública con los proyectos que realizaron otros compañeros y en el que intervinieron padres de familia. El reto que tuvimos era para que los papás también se involucraran en parte de este proceso. Ellos tenían que hacer la acción de reventar los globos y los chicos la parte de resolver. Pretendimos con esto que así como ellos resuelven operaciones básicas o matemáticas y deben de tener una estrategia para resolverlo, mediante el proceso también tenían que aprender a colaborar, a tomar decisiones entre ellos, lo que nos permitió también una mejoría en las relaciones entre ellos, en una sana convivencia. La sistematización y el compartir hoy con otros docentes que nos están viendo es para mí una gran experiencia que, como lo han comentado nuestros panelistas, nuestros tutores, a veces creemos que de lo fácil o lo sencillo o lo común no pudiese visualizarse a estos espacios donde se construyen nuevos aprendizajes, donde se puede adaptar lo que estamos haciendo, donde nos permite una reflexión también para mejorar. En ese sentido, también recuerdo parte del texto que hice nuestro documento de la nueva escuela mexicana, que el objetivo también de ir intercediendo en estas metodologías es precisamente que mediante la forma en que nosotros enseñamos, nuestros niños, niñas y adolescentes sean felices. Entonces, con estas prácticas estamos tratando de transformar poco a poco la bondad, ¿no? Desde la autonomía curricular que nos da la nueva escuela mexicana. Entonces, les agradezco este espacio, agradezco que se hayan subido con nosotros a recorrer estos espacios geográficos en un pequeño tour educativo. Muchas gracias. Gracias, Mari Carmen. Qué interesante tu trabajo y gracias por atreverte como otros compañeros que muchas veces, como dices, lo pensamos y decimos a lo mejor no vale la pena, pero sí vale la pena compartir, vale la pena hacer este ejercicio. Vamos a hacer una reflexión antes de seguir. ¿Qué tienen en común estas prácticas que nos presentaron en los talleres y que van a leer ustedes en el libro digital? A pesar de desarrollarse en contextos tan distintos, bueno, tienen en común esta idea del nuevo paradigma al que nos lleva la nueva escuela mexicana. Se sustentan en 4 pilares fundamentales que soportan la transformación de este sistema educativo que ahora tenemos y que se convierten en la aspiración de quienes estamos en las aulas y escuelas del país. Hacer valer el derecho a la educación, la comunidad como eje de los procesos educativos, concretar la integración curricular y hacer efectiva la autonomía profesional de las y los docentes. Eso tienen en común estas prácticas y nos resulta muy interesante identificar cómo, ahorita que nos están platicando, Guerrero, Sinaloa, Estado de México, han podido compartirnos tantas cosas tan interesantes. Ahora vamos a una siguiente parada. Vamos hasta Oaxaca con Zuleima García. Zuleima es una maestra muy entusiasta. Ella sistematizó su práctica y
vamos hacia el sur de nuestro país. Ya recorrimos varios territorios, entonces ahora vamos a ver cómo también la diversidad no es un obstáculo, es una potencia. Entonces cerramos con ella nuestro recorrido, con Zuleima García Marín. Ella, esta primera parte del recorrido, que nos comenta sobre su práctica y sobre cómo la fue sistematizando. Se llamó Generando Conciencia Crítica, aprendamos a cuidar el agua, la tierra y la vida. Gracias, Zule. Última parada, Oaxaca. Un estado lleno de grandezas gastronómicas y pintorescos lugares que se embellecen con sus majestuosos amaneceres y profundos atardeceres. Es un mosaico vivo, donde conviven 8 regiones con una diversidad étnica y lingüística. La palabra guelaguetza, que muchos conocen, significa reciprocidad, además de fiestas, bailes, trajes y algarabía, que año con año durante el mes de julio resaltan las calles de nuestro bello estado. La educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. Paulo Freire. Buenas tardes, mi nombre es Zuleima García Marín, soy maestra del nivel de telesecundarias en la comunidad de San Andrés Guayapan, aquí en Oaxaca. En Oaxaca trabajamos un proyecto que se titula PTEO, Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca. De igual forma, la Nueva Escuela Mexicana. Todo ello con un enfoque sociocrítico que presento a continuación en nuestro proyecto. Generando una conciencia crítica, aprendamos a cuidar el agua, la tierra y la vida. Uno de los retos que enfrenté en esta sistematización de las buenas prácticas fue en un primer momento unificar criterios y encontrar coincidencias pedagógicas entre todos los miembros del equipo de trabajo, al cual le llamamos colectivo escolar. Decidimos trabajar una problemática por la situación imperante en nuestra comunidad, la escasez de agua, que después de haber sido una comunidad que abastecía a comunidades cercanas a la ciudad, dejó de hacerlo. Vincular contenidos programáticos con los saberes comunitarios fue un reto. Sin embargo, el día de hoy, alcanzar la transversalidad de los contenidos situados con las diferentes asignaturas es un hecho. El trabajar bajo este enfoque sociocrítico nos permitió que nuestro alumnado presentara un interés sobre la temática debido a la situación imperante en su comunidad, trabajando en conjunto en la investigación de su propio contexto y a su vez contribuyendo de forma asertiva y con acciones en beneficio de una conciencia crítica sobre el cuidado de nuestros recursos naturales y que a su vez, entendiendo la reciprocidad que existe entre el ser humano y la maravillosa naturaleza, es el desarrollar las habilidades lingüísticas, pero con una igualdad, en este caso de importancia, fue nuestro segundo propósito. Generar estas habilidades como son el hablar, el escuchar, el leer y escribir, y así de forma paralela, generar esa conciencia crítica adquiriendo conocimientos que les permitan desenvolverse en sus entornos sociales, promoviendo una mejor comprensión entre sus iguales y facilitando la cohesión entre grupos de trabajo. El trabajar bajo este enfoque sociocrítico me ha permitido comprender que es importante considerar como punto de partida los saberes comunitarios, saberes situados, mismos que facilitan la emancipación de nuestros alumnos, liberan su pensamiento. Mi experiencia con respecto a la sistematización de las buenas prácticas fue agradable. Las estrategias que empleó con nosotros nuestro asesor, el maestro Óscar Alvarado Barraza, generó un compromiso sin sentir presión, simple y sencillamente por el placer de querer compartir esta experiencia con todos los maestros de nuestro país y con ello motivarlos a que se sumen a implementar proyectos en sus escuelas. Y aunado a ello,
sistematizarlos y compartirlos, porque el ser humano siempre aprende de los demás. Y considero que en nuestro país hay miles de docentes en diversas escuelas que trabajan día con día bajo proyectos en beneficio de la educación de nuestros futuros ciudadanos. Y pues termino mi participación agradeciendo a todas aquellas personas que hacen posible este tipo de compartencias en este 6º Foro Nacional de las Buenas Prácticas, que nos permiten a nosotros como docentes crecer como profesionales de la educación. Además, agradezco infinitamente a mi asesor, Óscar Alvarado, por el profesionalismo que presentó, el entusiasmo que le caracteriza y que no me van a dejar mentirle, ¿verdad? Sobre todo ese acompañamiento que nos dio en lo personal, cómo nos motivó para seguir sistematizando nuestra práctica y siempre enfatizando que la experiencia de todos los docentes, conocer esas experiencias de todos los docentes del país, enriquecerían nuestra propia práctica educativa. Y por eso voy a citar aquí una frase de Paulo Freire. Todos nosotros sabemos algo, todos nosotros ignoramos algo. Por eso aprendemos siempre. Maestros de los diferentes estados de la República que nos están observando el día de hoy, esta práctica me ha dejado más motivada todavía con respecto a el sentido de querer conocer la práctica de miles de maestros que están en esos estados y que a veces por miedo a sistematizar, por miedo a decir es mucho, es poco, no se atreven. Yo les invito a que lo hagan, porque la experiencia de crecimiento es muy agradable y además conocer la práctica de otros maestros, dar a conocer tu práctica de los tuya, pues prácticamente nos enriquece a todos los maestros de nuestro país. Y entonces, simple y sencillamente les quiero decir gracias a todas las organizaciones que hacen posible este encuentro de experiencias, de compartencias. Gracias. Gracias, Zuli. Nos contagias con tu entusiasmo. Ya en los comentarios en el chat dicen, estoy ya esperando la siguiente convocatoria porque quiero participar. Es un gusto. Bueno, pues recorrimos realidades radicalmente distintas. Encontramos un eco nacional. Las maestras y los maestros no esperan condiciones ideales. Nunca las tendríamos. Transformamos con lo que tenemos. Las maestras y los maestros de nuestro país no siguen recetas estandarizadas. Lo que estamos viendo es que la transformación educativa se logra a partir de esa capacidad de leer la realidad, actuar sobre ella con lo que se tiene y entonces compartir, porque siempre compartir es algo que podemos hacer. El mosaico de la transformación, lo que vimos en los estados y niveles, porque además nuestros compañeros de Guerrero, de preescolar, de Sinaloa, de telesecundaria, del Estado de México de primaria, de Puebla también de secundaria y de Oaxaca de telesecundaria, ellos nos comparten con este foco sociocrítico cómo lograron articular con su territorio, con estrategias de intervención que permitieron adaptarse al espacio arquitectónico y curricular, a las líneas, al trabajo de las líneas cronológicas con lo que hizo Alexis, la recuperación de la historia viva con lo que presentó Enrique, las operaciones aplicadas a dinámicas de casa como nos presentó Mari Carmen, la defensa del agua y la tierra que desde Oaxaca nos está enseñando Zuli. Muchas gracias a todas y a todos por participar. Estas experiencias del 6º Foro Nacional de Visibilización de Buenas Prácticas demuestran que el saber pedagógico nace en el aula. Ahora es necesario documentarlo y no es tan difícil, solamente hay que atrevernos a escribir y a compartir. Pensemos ahora, ¿qué de estas experiencias transformadoras, las que vieron en los talleres, puedes tú adaptar y llevar a las coordenadas de tu propia escuela? Al sistematizar tu práctica sociocrítica, ¿qué obstáculos podrías enfrentar en tu territorio y cómo utilizarías a la comunidad para sortearlos? En esta ocasión, que recorrimos
varios lugares de nuestro país, viajamos por México, pero no solo eso, recorrimos realidades distintas, encontramos eso que está en común, que los maestros sí transforman con lo que tienen. La transformación educativa no sigue recetas. Desde la nueva escuela mexicana, esto es clave. El territorio no es solo contexto, es una fuente legítima de conocimiento. Antes de cerrar nuestro panel, quisiera que nuestras compañeras y nuestros compañeros hicieran un recorrido nuevamente. Ahorita vamos a platicar con ellos para poder entonces identificar algunas ideas que ellos nos sugieren para poder recomendarles a las y los docentes que quieren compartir una buena práctica. Ustedes ya recorrieron el camino de la sistematización. Entonces, ¿qué es lo que les recomiendan? Y vamos a empezar con Enrique, por favor. Enrique, ¿qué nos recomiendas a los maestros que quieran compartir y empezar a sistematizar su buena práctica? Muy buenas Un tardes. minutito Pues, porque se nos da el tiempo. ok, claro que sí. Pues la verdad es que no se pierdan de esta gran oportunidad. Creo que una de las cosas más bonitas es poder entender que las prácticas que tenemos dentro de nuestra aula pueden replicarse y pueden fortalecer a la práctica de otros docentes, así como la oportunidad que tuvimos nosotros de escuchar a los compañeros y que de verdad te vas con muchas ideas, con muchas posibilidades de trabajo, y creo que los que estamos interesados en educación, en la formación de la infancia, creo que es un bagaje de técnicas, de prácticas que nos enriquecen muchísimo. Gracias, Gracias. Enrique. Gracias por estar. Mari Carmen, ¿nos compartes tu recomendación, por favor? Claro, maestra, con gusto. Pues atreverse primero que nada, ¿no? Creo que todos trabajamos por un mismo fin, por un mismo propósito, y lo que no queda documentado, pues se pierde en la historia. Entonces, pues también redactando, compartimos parte de nuestra historia, parte de nuestro trabajo, parte de nuestra identidad, que son cosas que no deben de perderse. Gracias, Mari Carmen. Adelante, Aurora. ¿Qué nos compartes tú? Muchas gracias. Sí, que se atrevan a documentar, a sistematizar, porque si no lo hacemos se queda en el olvido y así si no reflexionamos no te das cuenta de lo que sí te funciona y de lo que no te funciona. Y cuando te das cuenta de las cosas extraordinarias que somos capaces de hacer como docentes en el aula, fuera de ella y con la comunidad, entonces nos damos cuenta de que lo grande que incidimos en nuestros alumnos. Entonces, de verdad tenemos que atrevernos, conocer más docentes, escucharnos y aprender de cada uno de ellos te nutre. Nos vemos en el próximo Gracias. foro. Nos vemos en el próximo. Gracias. Alexis, ¿estás por ahí? Es que no te veo. Claro que sí, doctor, aquí me Ay, encuentro. ya te vi. Gracias. Mi ¿Qué nos recomendación, recomiendas? que nunca sea tarde para empezar a sistematizar nuestra práctica, ya que cualquier aprendizaje deja huella en la vida de nuestros alumnos y eso los enseña a tomar las cosas de una manera más diferente. Muchísimas gracias. Gracias, Alexis. Zuli, cerramos contigo. Sí, gracias, doctora. Voy a tomar la frase del maestro Alexis. Dice que nunca sea tarde y también que nunca es demasiado temprano. Lo digo precisamente por el compañero Alexis, un compañero de nuevo ingreso. O sea, no porque tenga poco tiempo de estar en el sistema, no significa que no sienta amor por su profesión y entonces lo hemos visto. Entonces, aquí mi recomendación sería para todos, como decía la maestra Mari Carmen, atreverse a presentar esa práctica que todos hacemos en nuestras escuelas, que no tengamos miedo y que si en nuestra escuela hay una iniciativa, siempre tengamos esa actitud positiva de decir, voy a abonar, voy a apoyar, voy a atreverme, voy a querer que mi escuela, que mis alumnos cada vez sean mejores. Y entonces considero que es la actitud, atreverse, la actitud y sobre todo aprender a trabajar en colectivo. ¿Colectivo cómo? Pues unificando criterios, unificando que tenemos un fin en común, que prácticamente son nuestros niños, el futuro de nuestros niños. Yo siempre he dicho, trata a un alumno, explícale, enséñale a un alumno cómo le gustaría
te gustaría que trataran a tu hijo, que le enseñaran a tu hijo? Y yo creo que ahí tendríamos los maestros tantas respuestas, tantas recetas y mucho que compartir. 3 cosas: actitud, atreverse y consolidar su colectivo. Gracias. Exacto. Muchas gracias, Zuli. Gracias a todos los participantes en este panel. Gracias por darme la oportunidad de conocerles y de conducirlo. Gracias a todas las instituciones participantes y ya saben que los invitamos para la próxima edición de nuestro foro de buenas prácticas. Por favor. Gracias. Al contrario, doctora Heréndira, muchísimas gracias por conducir este magnífico panel. Ya el panel anterior del día de ayer nos llevó a un juego de serpientes y escaleras y usted hoy nos lleva a un recorrido. 2 grandes manifestaciones didácticas, pedagógicas, con gran entusiasmo. Muchísimas gracias. Agradezco también a la maestra Aurora, al maestro Enrique, a la maestra Mari Carmen, al maestro Alexis, a la maestra Zulima, que hayan participado en este panel diciéndonos qué significa justo sistematizar una buena práctica. Muchísimas gracias a todos.